Nuestra tercera unidad. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en esta tercera unidad? Vamos a empezar con la introducción a los medios de control de constitucionalidad. Vamos a analizar temas como la constitucionalización del orden jurídico, el derecho procesal constitucional, los sectores del derecho procesal constitucional, los sistemas de control de constitucionalidad. La primera referencia que vamos a hablar es la constitucionalización del orden jurídico. Y empezamos con el siguiente análisis. Estimados amigos, nuestra Constitución es la norma suprema. Nuestra Constitución es la columna, es el punto más alto de nuestro sistema jurídico. Es el pedestal que se encuentra en la parte, pues, superior de todo, ¿verdad? En este orden de ideas, nuestra Constitución no es un documento jurídico, es un documento político. A partir de esta Constitución van a surgir los poderes constituidos, ¿ok? Estos poderes constituidos son el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. En relación al poder legislativo, vamos a ver que su función primordial es la creación de leyes. Por eso podemos decir que a partir de la Constitución surge el ulterior ordenamiento jurídico, a partir de la Constitución. Si nos vamos a la teoría presentada por el ilustre maestro de la Facultad de Derecho, Rolando Tamayo Salmorán, vamos a plantear lo siguiente. Ahí va. Aquí vemos en primer lugar este círculo H1 que representa el hecho social. El hecho social tiene distintos orígenes. Tiene un origen económico, tiene un origen político, tiene un origen social, tiene un origen derivado del conflicto, de la necesidad, del acuerdo, etcétera, etcétera. A partir de esta norma 1, de este elemento de hecho social, vamos a tener la norma 1. Esta norma 1 es lo que nosotros conocemos como Constitución. ¿De dónde surgió la Constitución? De este acuerdo, de este convenio, de este pacto. Este es su origen, ¿ok? Por eso no es un documento jurídico, es un documento político. De la norma 1 van a surgir los llamados poderes constituidos. Ahí va. Vamos a hablar de los actos de autoridad. 1. Tenemos, por ejemplo, la función del poder ejecutivo, la función del poder legislativo y la función del poder judicial. Todos estos poderes se encuentran constreñidos a lo que dice la Constitución. A partir de este punto, por ejemplo, dentro de la función del legislativo, está la creación de leyes. Aquí vámonos con la norma número 2. Esta norma 2 fue creada
por una autoridad competente y de conformidad con lo que establece la Constitución. Ok, ahí tenemos su origen. Y de aquí podríamos hablar, por ejemplo, de un acto de autoridad 2. Este acto de autoridad 2, ok, se rige por lo que establece la norma número 2, que es donde surge esa facultad, esa de cómo debe de actuar. Esto es lo que conocemos como control de legalidad, pero también se debe adecuar a lo que establece nuestra Constitución. Control de constitucionalidad. Y ahí podemos establecer más precedentes. Pero bueno, solamente por poner un pequeño ejemplo. Ahora bien, Michelangelo Bovero nos establece 7 puntos para hablar de la constitucionalización del orden jurídico. ¿Cumplimos con ellos, sí o no? Vamos a verlo. Primero de ellos, nos dice, para hablar de un orden jurídico constitucionalizado, hay que hablar de una constitución rígida. Compañeros, podríamos decir que el 135 de nuestra Constitución nos establece el procedimiento para hablar de las reformas a la Constitución. Y se plantea lo siguiente dentro de este tema de rigidez. En primer lugar, tenemos a la mayoría de el Congreso. Ok. Los miembros presentes, perdón, más que la mayoría, hablamos de los miembros presentes. Y aquí vamos a mencionar a la Cámara de Diputados, ok, y a la Cámara de Senadores. Siempre y cuando en este supuesto se establezcan dos terceras partes. Ok, dos terceras partes de los miembros presentes. Y después de esto, vamos a pasar a la aprobación de la mayoría de las legislaturas. Ok, en estricto sensu, tenemos un sistema rígido. En estricto sensu, lo tenemos. Pero, ¿qué creen? ¿Qué tanta rigidez puede tener un sistema cuando hay más de 600 reformas y prácticamente el texto constitucional que tenemos hoy en día en nada se parece al de 1917? Es decir, nuestra constitución ha triplicado su tamaño. Si alguno de los congresistas de 1917 viajara en el tiempo y viera la constitución del día de hoy, prácticamente no la reconocería. Es decir, tenemos un sistema rígido, entre comillas, no sé si compartan esa opinión, un sistema rígido que es muy fácil de modificar, ¿sale? Muy sencillo. Es decir, prácticamente vemos que en todas las legislaturas ha habido reformas a la Constitución. ¿Y se debe de modificar la Constitución? Por supuesto que se debe de modificar. Es necesario que se modifique. Muy bien, pero les planteo lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Constitución de Estados Unidos,
Esta Constitución de Estados Unidos es del año de 1787 y de 1787 al día de hoy, ok, solamente tiene 27 enmiendas, ok, 27 enmiendas en más de 200 años de historia. Es decir, esa constitución efectivamente es rígida, es muy difícil de modificar. ¿Y saben por qué es muy difícil de modificar? Por su propio sistema. ¿Cuántos partidos realmente hay en Estados Unidos fuertes? Solamente dos. Ujú. Entonces imaginen cada legislatura en Estados Unidos. Estos dos partidos, para que se reforme la Constitución, tanto la Cámara de Representantes como el Senado requieren de dos terceras partes. ¿Y saben cuándo las consiguen? Casi nunca, ¿eh? Nunca van a llegar a esos consensos. Es bien complicado. Es más, les recomiendo una película si ustedes quieren ver cómo muchas cosas se pactan para hacer las reformas. Esa película se llama Lincoln y es sobre la decimotercera enmienda que termina con la esclavitud en Estados Unidos. Pero más o menos que se den una idea. 27 enmiendas en más de 250 años de historia. Bien, siguiente punto. Dice, la garantía jurisdiccional de la Constitución. Compañeros, la pregunta importante que debemos de formular. ¿La Constitución tiene mecanismos para asegurar que esta misma será protegida en caso de que una autoridad vulnere los preceptos que ella establece? ¿Existen esos mecanismos o no? Y la respuesta es sí. Tenemos mecanismos procesales para combatir estos actos de autoridad contrarios a la Constitución y de esta manera asegurar la supremacía de nuestro texto constitucional. Ok, la Constitución es la norma suprema y en esa consecuencia tenemos los mecanismos para asegurar que ésta mantenga su supremacía. ¿Qué mecanismos tenemos? Por ejemplo, tenemos el juicio de amparo, tenemos las controversias constitucionales, tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Tenemos, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos que analiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Existen entonces mecanismos para asegurar que esta constitución no será vulnerada, no será restringida. Pero en su caso, ahí están los mecanismos para dejar sin efectos ese acto de autoridad. Bien, siguiente punto. Estimados maestros, maestras, podemos señalar que la Constitución tiene fuerza vinculante o requerimos de una reforma y que requerimos de una norma secundaria. ¿Qué me dicen ustedes, compañeros? ¿Tiene fuerza vinculante? Porque lamentablemente muchas veces me he encontrado con algunos comentarios que cuando se reforma la Constitución, algunos dicen, vamos a esperar qué dice la norma secundaria, ¿vale? Es decir, ¿cómo que pretendemos que la Constitución no tiene fuerza vinculante y requiere de la norma secundaria que establezca los alcances de la misma?
A veces pareciese que es así, pero a ver, la Constitución, a partir de la reforma del 2011, podríamos decir que tiene fuerza vinculante. ¿En qué sentido, compañeros? A las autoridades, ok, todas las autoridades tienen la obligación, mis queridos amigos, todas, de velar por lo que establece la Constitución, ¿ok? Y en este sentido, mis queridos amigos, vamos a destacar lo siguiente. Mucha atención, por favor. Significa que en un ejercicio de control difuso de constitucionalidad, van a verificar que sus actos se encuentren perfectamente apegados a lo que establece la norma constitucional. ¿Ok? Esto es muy importante destacar. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Tenemos la sobreinterpretación constitucional. Estimados amigos, la pregunta es, ¿quién debe ser el intérprete de la Constitución? Algunos de ustedes me dirá, pues bueno, el intérprete de la Constitución solamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eso sería muy sesgado, ¿eh? Eso sería muy sesgado, les voy a decir por qué. Porque hoy en día tenemos que entender que la Constitución tiene que ser sobreinterpretada no solamente por los operadores jurídicos. Ok. Porque aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a los jueces, tenemos a los magistrados, tenemos a los ministros, tenemos a las fiscalías, tenemos a los órganos constitucionales autónomos, tenemos abogados de oficio, tenemos abogados de petición de parte, este, privados, etcétera. No solamente los operadores jurídicos, sino también implica esto que en las universidades se debe, pues, de discutir los alcances de la Constitución. También, por supuesto, ¿sale? Vamos a señalar que la organización de ciudadanos, por supuesto que puede tomar decisiones importantes sobre la Constitución. Tenemos, por supuesto, también en este caso, al pueblo en particular, bueno, también medios de comunicación, ok, y también, por supuesto, el pueblo. Todos tenemos que involucrarnos y hacer valer lo que dice nuestra Constitución. Mientras más la Constitución sea objeto de debate, sea objeto de análisis, menores espacios a dudas vamos a dejar. Y todo lo contrario, haremos que esta Constitución pues tenga un mayor alcance protector. Bien, por eso la Constitución tiene que ser sobreinterpretada. También vamos a destacar lo referente con la aplicación directa de las normas constitucionales, que va muy relacionada con la fuerza vinculante de la Constitución. Es decir, en cualquier procedimiento,
cualesquiera que sea su naturaleza, yo le puedo plantear a un juez, por ejemplo, en cualquier materia, la aplicación de un precepto que emana directamente de la Constitución. Y este juez que conoce de esa causa tendrá que abocarse a este precepto que yo le estoy señalando. La Constitución tiene aplicación directa y no requiere de una norma secundaria necesariamente para su aplicación. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, también tenemos el tema de la interpretación conforme de las leyes. Es decir, todas las normas que emanen del Congreso, todas las normas que emanen de los congresos locales, vamos a revisarlas a la luz de la Constitución. Y si esta norma es contraria, la vamos a dejar sin efecto. Ok, la interpretación conforme. Aquí tenemos dos medios para combatir la constitucionalidad de leyes. Tenemos, por ejemplo, al juicio de amparo, ¿sale? Y tenemos, por supuesto, a las acciones de inconstitucionalidad, que ahorita vamos a platicar un poco más de ellas, para que tengamos una noción clara de dónde operan este tipo de controles. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, compañeros? Ok, y también, por supuesto, la pregunta es, la influencia de la Constitución sobre relaciones políticas. Nada, 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 nada sale del espacio de la Constitución. Nada. Nada que a la discrecionalidad, nada que debajo del agua, nada que por ahí lo negociamos. No. Todo se tiene que analizar a la luz de la norma constitucional. Muy bien. ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? ¿Sí? Bien. Entonces, nada queda a la discrecionalidad, ¿eh? No hay discrecionalidad. Todo tiene que ser de conformidad con lo que establece nuestra norma suprema. Y para defender la Constitución, nosotros tenemos al derecho procesal constitucional, las normas consagradas en la defensa de la Constitución. Estas normas están encargadas de preservar este principio de supremacía constitucional y protección de los derechos humanos. ¿Sale? Es decir, ¿cómo vamos a combatir actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a protegernos? Y para eso, mis queridos amigos, pues hablamos nosotros de los medios de control de constitucionalidad, que son medios procesales que la propia Constitución establece para combatir actos de autoridad, ¿vale? Que fuesen contrario a los preceptos que ésta reconoce. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Y el objetivo cuál es? Garantizar la supremacía constitucional y, por supuesto, la tutela de los derechos. Bien, avanzamos. Ahí va. Bien. Existen varios sectores del derecho procesal constitucional
Y entre estos sectores podemos destacar el primero de ellos, derecho procesal constitucional de las libertades. ¿En qué consiste? Bueno, en este punto, el gobernador, ok, va a hacer valer estos derechos combatiendo actos de autoridad, ¿sale? Que vulneren sus derechos. Entonces, el gobernado lo va a hacer para combatir a actos de autoridad que vulneren sus derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos señalar que el gobernado, ¿ok? Para defender estos derechos, pues va a tener los procesos jurisdiccionales y administrativos de primera, ¿ok? Que regulan las leyes secundarias. Ahí está dentro de estos mecanismos. Pero también va a tener el gobernado la posibilidad de hacer valer el juicio de amparo, que combate todo acto de autoridad que vulneren sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. El mecanismo por excelencia, por supuesto, es el juicio de amparo. Avanzamos y tenemos el siguiente sector del derecho procesal constitucional, lo que conocemos como el derecho procesal constitucional orgánico. Ok, ¿en qué consiste este, compañeros? Bien, estimados amigos, la Constitución es muy clara en establecer la división de funciones. Muy bien, aquí va. Bien. La Constitución reconoce la división de funciones, ¿sale? En estos tres niveles de gobierno, ¿sale? Niveles de gobierno y también entre los distintos poderes. Dentro de los niveles de gobierno, federal, local y el municipal. Y tenemos, por supuesto, los poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. La pregunta es, compañeros, ¿qué mecanismo tenemos para hacer valer esta división de funciones? ¿Cuáles? Son dos. Podemos mencionar entre estos, uno, que tienen los entes públicos que consideran su competencia ha sido invadida. Y aquí tenemos, por ejemplo, la llamada controversia constitucional. Artículo 105, fracción uno. Y tenemos el juicio de amparo, específicamente en el artículo 103, en su fracción 2 y 3. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué significa esto? Que en caso para asegurar que se respete, que se garantice la efectiva división de poderes, se va a reconocer tanto la controversia constitucional, que en este caso el ente público que considere que ha sido invadida su competencia, va a hacer valer un procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y por su parte, el gobernado que considere que un acto de autoridad que invade competencias le causa una afectación, podrá promover, por supuesto, este medio de control de constitucionalidad para dejarlo sin efecto. Muy bien. Ok, bien. Entonces sí quedó claro en qué consiste el derecho procesal constitucional orgánico, ¿verdad, maestros? Sí, muy bien. Sí. Tenemos, por supuesto, otro que se llama derecho procesal constitucional transnacional. Y en este punto vamos a hablar de un ejercicio de control difuso y de control concentrado de convencionalidad. Ya no nos limitamos solamente a lo que establece nuestra Constitución, sino en este sentido vamos a encontrar que tenemos un parámetro mucho más amplio de protección de los derechos humanos. Tenemos el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en Washington, D.C., y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ok, que se encuentra en San José de Costa Rica. En este punto vamos a encontrar que los derechos humanos se van a proteger no solamente en el derecho interno, sino también vamos a hacer valer el sistema interamericano de derechos humanos para tutelar, para proteger, para hacer valer esos derechos. Muy bien. Por eso la importancia de hablar de este derecho procesal constitucional transnacional. Y mis queridos maestros y maestras, también tenemos el derecho procesal constitucional local. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que México es una federación. Y en esta federación, que es nuestra república, ok, vamos a encontrar, mis queridos amigos, lo siguiente. Bien, dentro del régimen interior, cada entidad federativa va a tener su propia constitución. ¿Ok? Y esta constitución es la base, esta constitución es el fundamento de toda la federación. Pero en cada estado van a tener sus respectivas constituciones. Estas constituciones van a dar origen a sus autoridades locales y por supuesto a las leyes que emanan de los congresos, ¿ok? De los congresos locales. Y además estas constituciones van a tener sus propios medios de control de constitucionalidad para asegurar la supremacía de cada una de estas constituciones. ¿Se va comprendiendo, compañeros? ¿Sí? Bueno, rápidamente avanzamos y tenemos algunos procesos constitucionales que hay que destacar, como es el juicio de amparo, como es la controversia constitucional, como es la acción de inconstitucionalidad, por supuesto, la justicia electoral, el juicio político y la declaración de procedencia. Ahí va. Vamos a empezar con el juicio de amparo. Atentos, por favor. Bien. Si nosotros vemos la naturaleza,
del juicio de amparo, tenemos que señalar lo siguiente. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. Ok. Este es un medio de control que tiene esta clasificación. Es jurisdiccional porque la defensa de la Constitución se le encomienda a los jueces. Es un medio de control de constitucionalidad que podemos destacar como concentrado, que no en cualquier jueces, sino en el Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados distrito y en casos muy especiales, autoridades locales. Muy bien, es un medio de control que podemos decir que es concreto. ¿Qué requiere? Requiere de un acto de autoridad que vulneren los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El fundamento del juicio de amparo lo tenemos en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con el juicio de amparo? Bueno, a través del juicio de amparo vamos a defendernos de actos de autoridad. Estos actos de autoridad vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales de derechos humanos. ¿Ok? Cuando el gobernado considere que estos han vulnerado sus derechos. El gobernado combatiendo estos actos pretenderá que estos queden sin efectos y que se le restituya en el goce del derecho del cual ha sido vulnerado. ¿Sale? Y en la medida de lo posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. De ser posible, por supuesto, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Ok, hay ciertos temas que tienen que ver con el amparo y los principios que lo van a regir. Pero bueno, vamos a continuar y lo que tenemos que señalar sobre el juicio de amparo como un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado para combatir actos de autoridad que vulneren sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, y en esa medida dejar sin efectos estos actos y regresar las cosas al estado que se encontraban con antelación, esa es la base, ese es el fundamento de el amparo. Bien, cuando hablamos de tribunales que conocen del juicio de amparo, vamos a señalar lo siguiente. Bien, dentro de estos tribunales tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito. ¿Ok? Y bueno, autoridades locales. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conocerá del amparo indirecto y directo en revisión. ¿Ok? Y en este punto va a conocerlo cuando la revisión verse sobre una ley que es considerada como
inconstitucional cuando se requiera la interpretación de un precepto establecido en la Constitución, cuando de alguna manera tengamos que entrar a ese análisis de constitucionalidad. En estos supuestos conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también la Corte podrá conocer del amparo a través del ejercicio de la facultad de atracción. La Corte considera que va a conformar un criterio importante, un criterio que sobre el cual quiere pronunciarse, es un asunto de interés nacional y por eso se pronuncia. Ahora bien, en relación a los tribunales colegiados de circuito, ellos van a conocer del amparo indirecto en revisión o a través del recurso de queja, y del amparo directo es una facultad originaria que va a tener. Ellos van a resolver los amparos directos que se promuevan. Ahora bien, en relación a los juzgados de distrito y tribunales colegiados, debemos destacar que los juzgados de distrito tienen una doble competencia. Como jueces de procesos federales y como jueces de amparo. Como jueces de procesos federales, su superior jerárquico van a ser los tribunales colegiados de apelación. Y como jueces de amparo, su superior jerárquico son los tribunales colegiados de circuito, y ya vimos en qué casos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya nos ha dicho de forma muy clara la jurisprudencia de la Corte. Los jueces de distrito como jueces de amparo no vulneran derechos fundamentales, pero como jueces de procesos federales, sí. Por eso, contra un acto de un tribunal colegiado de apelación como una autoridad de apelación en procesos federales, conocerá del amparo otro tribunal colegiado de apelación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es importante para que conozcamos cuándo un tribunal colegiado de apelación va a conocer del juicio de amparo. Y tenemos a las autoridades locales, ok, que van a conocer en casos del artículo 22 constitucional. En este punto se pone en peligro, pues, a la vida, se realizan actos de tortura, en peligro se encuentra el gobernado, y contra estos actos, si no hay posibilidad de presentar el amparo ante un juez de distrito, vamos a promoverlo ante una autoridad local, y ésta concederá la suspensión y enviará al órgano que corresponda la solución de este amparo. Pero bueno, esto hablando un poco de los tribunales que van a conocer del juicio de amparo. Muy bien, ok, vamos avanzando. Y tenemos que existe una doble tramitación del amparo. Ahí va. Tramitación del juicio de amparo. Ok, tenemos un amparo indirecto, también conocido como biinstancial, que esto implica que la sentencia que se dicta será objeto de un recurso llamado de revisión, que va a conocer
ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos que ya hemos revisado, y en su mayoría por los tribunales colegiados de circuito. Ok, y tenemos el otro amparo llamado amparo directo o instancial. Ok, se supone que ya no admite ningún recurso. Existirá un recurso de revisión, ok, y ya vimos cuando se pida el análisis sobre la aplicación de una ley inconstitucional o también se requiera la interpretación de un precepto establecido en nuestra Constitución. Ok, ahorita señalamos la naturaleza del amparo indirecto o instancial para que sepamos en qué casos va a proceder. Deme un segundito, me sirvo un vasito de agua. Deme un segundo, por favor. Ahí voy. Empezamos con el amparo indirecto. Ahí va. Muy bien, vámonos con el amparo indirecto. Ok, ¿en qué casos procede el amparo indirecto? Bien, tenemos el caso del amparo contra leyes, el caso de autoridades, como son las de naturaleza administrativas, ok, o legislativas, ok, ok. Tenemos también en caso de autoridades jurisdiccionales, administrativas o del trabajo contra actos que se realicen antes de juicio o después de concluido el juicio. Tenemos, por supuesto, lo referente con cuando existe una violación que puede dejar que sea de difícil o imposible reparación. Tenemos también, por supuesto, la cuestión referente del amparo que promueven terceros extraños a juicio. Y bueno, ahorita mencionamos más aspectos, ¿vale? Ahí va. Muy bien. Estimados amigos, rápidamente empecemos con esto. Acuérdense que si nosotros consideramos que una norma, por su simple entrada en vigor, nos causa un agravio, vamos a promover este amparo. Es decir, si la ley desde su entrada en vigor consideramos que nos causa una afectación, hablamos de normas autoaplicativas. Tenemos 30 días
para promover el juicio de amparo. Y contra normas heteroaplicativas, contra el primer acto de aplicación, tenemos 15 días para promover el juicio de amparo. ¿Ok? El efecto del juicio de amparo cuando se promueve contra leyes es de efectos relativos. Solamente la parte que lo promovió se podrá beneficiar de la resolución. Muy bien, hablando en este caso del amparo contra leyes. Hablando del amparo contra actos de autoridades administrativas o legislativas, hablamos de acciones u omisiones que cometan estas autoridades. Cuando hablamos de administrativas, hablamos de los tres niveles de gobierno, lo mismo que en el caso de las legislativas. Si en esa acción u omisión la autoridad vulnera derechos fundamentales, entonces podré combatirlo a través del juicio de amparo. Ya señalamos autoridades administrativas, ¿sale? Ya sea de naturaleza federal, ok, local o municipal, ok, bien. Y aquí, por supuesto, vamos a destacar, mis queridos amigos, lo referente también a la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. ¿Ok? Muy bien, estimados amigos. Pues bueno, ya tenemos más o menos la naturaleza del amparo contra actos de autoridades administrativas o legislativas. Cuando hacemos alusión, mis queridos amigos, al tema referente con autoridades jurisdiccionales antes o después de concluido el juicio, más o menos les planteamos lo siguiente. Ahí va. Ya tenemos una resolución que pone fin al juicio. Estamos llevando actos de ejecución. Contra la última resolución en este acto de ejecución, si nos causa una afectación, vamos a promover nosotros amparo indirecto, pero vamos a señalar todas las violaciones que se cometieron en la ejecución de este acto y lo hacemos valer contra la última resolución. ¿Ok? Ahora bien, haciendo alusión a esto, cuando hace referencia a violaciones que son de difícil o de imposible reparación, cuando se comete esta afectación, ok, debemos de combatirla en ese momento para que no quedemos en estado de indefensión. Si no lo hacemos, estimados amigos, pues nuestro derecho va a ser conculcado de forma irreparable. Por eso es muy importante combatirlo en ese momento, ¿verdad? Por eso es tan importante hacerlo valer. Por eso es tan importante en este momento, pues de alguna manera, si me causa una afectación que es de difícil o imposible reparación, pues hacerlo valer en este mismo momento. Muy bien. Y tenemos también, por supuesto, la cuestión de terceros extraños a juicio. Ok, ya estamos en este punto de la controversia que existe entre A con B. Cuando estamos aquí en la diligencia de embargo, resulta que hay una persona C que tiene un interés jurídico. La afectación que en este caso, la sentencia,
la resolución que se ha dictado le causa un impacto en su persona y patrimonio, por lo cual promueve su amparo. En este caso podrá promover el amparo, con el objeto de que se regresen las cosas al punto en la cual también debió haber sido llamada a juicio, ¿sale? Para que pueda defender su derecho. Y tenemos también, por supuesto, el amparo indirecto contra actos u omisiones del Ministerio Público, ¿sale? En este caso, por ejemplo, en la investigación de delitos, en la cuestión correspondiente a, cuando determina la suspensión del proceso penal, cuando no ejercita acción penal, etcétera, etcétera. Pero en todos estos casos, primero hay que agotar los procedimientos que tramitemos ante un juez de control, y si subsiste esta vulneración, bueno, entonces ya podemos combatirlo a través de un amparo indirecto. Muy bien. Ok, bien. Y por supuesto también tenemos en caso de invasión competencial. ¿Cómo está esto? Es decir, contra actos de la autoridad federal, de las autoridades locales. Cuando en esta invasión competencial le causan una afectación al gobernado, el gobernado por esa invasión competencial promoverá su amparo indirecto. ¿Se comprende, estimados amigos? Ujú. Muy bien. Pues y el amparo directo, pues es mucho más sencillo, mucho más transparente, porque este amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que van a poner fin a juicio. Bien, en este amparo se van a reclamar principalmente violaciones procesales, ok, o también, por supuesto, violaciones al momento de dictar sentencia. Ok, estos son aspectos muy importantes que hay que considerar. Y se puede plantear una cuestión de constitucionalidad en el juicio de origen, y existe la posibilidad de que esto sea materia del recurso de revisión que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? Muy bien. A grosso modo, hemos visto un poco sobre cómo tenemos estos medios de control de constitucionalidad, hablando del juicio de amparo. Pero también se nos plantea como medio de control de constitucionalidad, en este caso, la controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución. ¿En qué casos procede la controversia constitucional? Ahí va. Tenemos a las autoridades, ok, federales,
locales y municipales. Ok. Autoridades federales, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Locales y municipales, el ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Ok. Atentos, por favor. Cuando hay invasión de competencias en todos estos niveles, el ente público afectado va a promover controversia constitucional. Por ejemplo, un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo de un estado. Esta controversia que existe entre estas dos autoridades va a promoverse a través de la controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie y determine en una sentencia a cuál de estos dos entes le corresponde dicha facultad. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, y esto, por supuesto, que hay que distinguirlo, que solamente será promovido por entes públicos. Muy bien, ok. ¿Comentarios hasta acá? ¿Dudas? ¿Alguna aclaración? ¿No? Cuidado, mi estimada Janet, ayúdame a no rayar la pizarrita, por favor. ¿Sale? Muy bien, de acuerdo. Bien. Entonces, más o menos tenemos una noción de cuándo procede la controversia constitucional. Las autoridades que lo van a promover son a nivel federal, no se preocupe, el ejecutivo y legislativo. ¿Ok? A nivel local y municipal, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a poner algunos casos. Por ejemplo, tenemos municipios de un estado. ¿Ok? Hay una controversia en relación a cobros de impuestos en una demarcación territorial. El municipio A contra el municipio B. Esto representa un tema importante en un tema de negocio, en un tema económico. Por eso el municipio A, que considera que el municipio B invade su competencia, invade su facultad, va a presentar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que la Corte nos diga, a ver, esta facultad es exclusiva de tal municipio. Por lo tanto, tu municipio B, no te metas en ello. ¿Se entiende? O que, por ejemplo, ahorita la presidenta, ok, Poder Ejecutivo Federal, se mete contra un poder ejecutivo de un estado. Ok. En este caso, el Poder Ejecutivo del estado considera que el Poder Ejecutivo Federal está tomando una atribución que le corresponde a este. Le va a pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga para que la Corte nos diga a cuál de estos dos entes públicos le corresponde dicha facultad, dicha atribución, y se va a pronunciar. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro medio, solamente lo estoy comentando a grosso modo, porque por supuesto no vamos a agotar ninguno de ellos al 100%. Tendríamos que tener una clase para cada medio, ¿verdad? No, y eso para hablar de amparo, por lo menos unas 4 o 5 clases, y eso mínimo, porque no, la verdad es que está muy complejo el amparo, pero bueno,
Vámonos con el siguiente. La acción de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2. Ahí va. Se va a promover en los siguientes casos. Ahí va. Vamos a poner leyes federales, tratados internacionales. Ok, vamos a poner leyes federales, electorales, leyes locales, leyes locales, electorales, leyes penales, ok, leyes sobre derechos humanos, ok, y vamos a hablar de leyes que versen sobre competencias de organismos constitucionales autónomos. Son varios supuestos. Vamos a explicar cada uno de ellos para que nos quede un poco más claro, ¿vale? Ahí va. Mucha atención, por favor. Empezamos sobre leyes federales. ¿Quién puede promover la acción de... A ver, en este caso, para que nos quede más claro, también se le conoce como control abstracto de constitucionalidad. Vamos a ver estas leyes a la luz de la Constitución. Y lo que vamos a procurar es de que estas leyes no contradigan lo que establece nuestra Constitución. Y en caso de contradecirlas, si estas leyes son aprobadas por 8 de los 11 ministros, ok, ahora que disminuya la Corte con 6 ministros, vamos a conformar un precedente judicial y entonces esa norma, con efectos generales, pues de alguna manera no se va a aplicar. Esto no entra en temas de naturaleza fiscal, ¿eh? Porque esas no entran dentro de esta postura. Pero bueno, vamos a mencionar cada una de las autoridades que podrá promover acción de inconstitucionalidad contra estas leyes. ¿Listos? Ajá. Ahí va. Sobre leyes federales, podrá promover acción de inconstitucionalidad el 33%, ya sea de la Cámara de Senadores, ok, o la Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? Sobre leyes federales, el 33% de diputados o de senadores. ¿De acuerdo? Sobre tratados internacionales, será el 33% de la Cámara de Senadores. Muy bien. Sobre leyes federales electorales, los partidos políticos con registro federal. ¿De acuerdo? Sobre leyes electorales locales, los partidos políticos con registro local. ¿Sale? Ley, bueno, aquí está. Ah, perdón, aquí estoy. Bueno, aquí estas son leyes electorales locales, ¿vale? Sobre leyes locales será el 33% del Congreso local que aprobó dicha ley. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ujú. Sobre leyes penales federales o locales,
tenemos al fiscal general de la República que podrá promover acción de inconstitucionalidad. Ok. Sobre leyes en materia de derechos humanos a nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a nivel local, las comisiones locales de derechos humanos. Y sobre leyes que versan sobre competencias o atribuciones de los órganos constitucionales autónomos, cada uno de ellos promoverá su acción de inconstitucionalidad. Por poner algunos ejemplos, tenemos a Pemex, tenemos al INE, tenemos a la UNAM, tenemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, sobre leyes que versen sobre su competencia, estos órganos van a promover su acción de inconstitucionalidad. ¿Alguna duda en relación a los entes que pueden promoverlo? ¿Sí está claro? Ujú. Muy bien. ¿Quién va a conocer de este mecanismo, compañeros? ¿Quién lo va a conocer? Bueno, quien va a conocer del mismo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte sobre este caso se va a pronunciar y bueno, también vemos el supuesto de que si es aprobado por 8 de los 11 ministros, va a conformar el precedente judicial, vinculante y obligatorios para todos. Y cuando ya esté los 9 ministros, 6 de los 9, pues vamos a conformar este precedente judicial. Muy bien, compañeros. Ok, bien, rápidamente. Ahora vemos la cuestión de la justicia electoral. Artículo 99 de la Constitución. Destacamos lo siguiente. Tenemos al Tribunal Electoral, ok, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él va a calificar las elecciones federales para la elección de presidente de la República, diputados federales y senadores. Muy bien, ok. Y a nivel local, a través del juicio de revisión constitucional, después de haber agotado el principio de definitividad, vamos a promover la revisión constitucional, ¿sale? Para calificar las elecciones de gobernadores, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ok, diputados locales, diputados al Congreso de la Ciudad de México, ¿sale? Presidentes municipales y alcaldes. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Sale? Bien. Y tenemos, pues, lo que está muy sonado en los últimos días, la cuestión del juicio político y la declaración de procedencia. Algunos servidores públicos gozan de esta tutela, pero a veces se entiende mal. A veces no se trata de un fuero de impunidad, ¿eh?
pero lamentablemente su nombre lo indica, ¿verdad? Juicio político. Esa, entiendo por qué el constituyente de 1917 lo estableció, porque de alguna manera sabíamos que había un ejecutivo fuerte que sometía al Congreso. Eso nos queda claro, ¿verdad? Que el ejecutivo sometía al Congreso. Bueno, pero, ¿y entonces cómo esos legisladores se iban a proteger de ese ejecutivo absorbente, de ese ejecutivo intervencionista, de ese ejecutivo que no les dejaba ejercer sus funciones? Pues bueno, el constituyente de 1917 estableció el juicio político. Servidores públicos en su momento, como el presidente de la República, ministros de la Corte, magistrados, gobernadores, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, gozaban de esta tutela constitucional para que en caso de que hubiesen cometido alguna falta, alguna situación, pues tienen que primero retirarles el fuero y posteriormente responder ante las autoridades. ¿Se entiende? Pues vemos ahí el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Que de alguna manera, pues hay pactos de inmunidad, parece, para los servidores públicos. Muy bien. Vamos avanzando, mis queridos amigos, y rápidamente llegamos a la cuestión de cómo funcionan los sistemas de control de constitucionalidad. Tenemos varios sistemas de control y tenemos por órgano político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto y concreto. Muy bien, empezamos por el primero de ellos, por órgano político. Ahí va. La defensa de la Constitución se le va a encomendar a un órgano político, valga la redundancia. Y aquí tenemos, por ejemplo, a el poder ejecutivo, tenemos al poder legislativo. Por ejemplo, en el tema del poder ejecutivo, podremos destacar el artículo 102, apartado B, con la creación de un órgano constitucional autónomo, que es la CNDH, y la violación a los derechos humanos. Y tenemos a las respectivas comisiones locales de derechos humanos. Es un ejemplo de medios de control de constitucionalidad de esta naturaleza. Y por órgano legislativo, ya hemos establecido el artículo 110, el juicio político, ok, y el artículo 111, la declaración de procedencia. Pero esto solamente con algunos servidores públicos y es una facultad discrecional que tiene el Congreso. Es decir, aunque todos digan, oigan, que por qué no se desaforó, pues es su facultad discrecional que tiene el Congreso. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Entonces, esto es muy importante establecerlo. Bien. Vamos avanzando, mis queridos maestros y maestras, y vámonos al siguiente punto. El control de constitucionalidad jurisdiccional. Y aquí vamos a analizar el difuso y el concentrado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a revisar. Empezamos con el jurisdiccional difuso.
Su origen, vamos a empezar con el origen. El origen es 1803, una sentencia llamada Marbury contra Madison. Ok. ¿Más o menos saben de qué trata esta sentencia Marbury contra Madison? ¿No? La planteo muy rápido. En 1803 había un conflicto, aquí están los antecedentes, ¿eh? Entre dos, entre dos candidatos. John Adams, que era el presidente, contra Thomas Jefferson, ¿ok? Que era su opositor, ¿ok? La elección la gana Thomas Jefferson y entonces, antes de salir del poder, John Adams se le ocurrió una jugada maestra. Dice, bueno, ya perdí el poder, pero por lo menos voy a tener un control del poder judicial. Y se le ocurre designar jueces de distrito de última hora. Se le llamó jueces de medianoche. Se ratificaron prácticamente todos, pero tres cargos quedaron en la mesa. Entre esos tres cargos estaba el de William Marbury. Marbury tramitó un procedimiento que establecía el acta judicial que se llama el Right of Mandamus. ¿En qué consiste el Right of Mandamus? Simplemente le pedía en este caso, hace la alusión, es el como secretario de gobernación, ¿sale? Vamos a llamarle jefe de gabinete, que era Madison, si no me recuerdo era John Madison, John o James, creo que es James Madison, James. ¿Para qué? Para que le entregara el nombramiento. Era lo único que le pedía. Entrégame el nombramiento. Madison acude con su jefe Thomas Jefferson y le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Damos cumplimiento a esto? ¿Le entrego el mandamiento? ¿Qué hacemos? Y pues Jefferson no estuvo de acuerdo. No, no le vamos a entregar nada. Se acabó, ¿no? Cuando llegó el asunto a la Suprema Corte, no resolvió ningún caso así como super guau, ¿eh? Le voy a decir qué hizo la Corte. La Corte de Estados Unidos se metió en un problema. Dijo, bueno, si yo resuelvo a favor de Marbury, me voy a meter en un problema con Jefferson. Y no quiero eso. Ah, pero si yo resuelvo a favor de Jefferson, ¿qué van a decir? Que el poder judicial se encuentra sometido al Ejecutivo. ¿Y saben qué se le ocurrió al presidente de la Corte de Estados Unidos llamado John Marshall? ¿Qué se le ocurrió? Algo brillantísimo. Pateó el asunto. Dijo, esta corte es la última palestra. Es el más alto órgano jurisdiccional de los Estados Unidos. Entonces, no me vengas a plantear este asunto ahorita. Agótalo con los jueces de primera instancia. Agótalo con los jueces ordinarios, que también tienen la obligación esos jueces de hacer valer y preservar los derechos que se establecen en la Constitución. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué dio origen esto? Al control difuso de constitucionalidad, porque dice John Marshall, todos los jueces, todos, sin importar su jerarquía, sin importar su especialidad, sin importar su materia, en los casos que ellos resuelvan, tienen la obligación, tienen la obligación de hacer valer la Constitución. Y para el caso en particular del análisis que hagan, si consideran que ese acto es contrario a la Constitución, se va a inaplicar para el caso concreto. Y ese criterio, compañeros, fue el que plasmó en su obra, Democracia en América, Alexis de Tocqueville. Porque ese mismo criterio que ahí se estableció para el caso concreto
fue el que tomó Manuel Crescencio Rejón para el juicio de amparo. Pero bueno, más o menos se entendió el origen. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar que es obligación de todos los jueces para el caso que están conociendo en particular, verificar que este caso, esta resolución que se va a dictar, que van a dictar para el caso concreto, esté acorde con lo que establece la Constitución y en su caso los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Segurísimos, maestros. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esto es el control el control jurisdiccional difuso, todos los jueces. Mientras que el concentrado, ¿dónde tiene su origen? Control concentrado de constitucionalidad. Ok, su origen. Bueno, es que yo este no es de todo el origen, pero la mayor parte de doctrina dice que se da en los primeros años del siglo XX, por ahí de 1919, con una obra de Hans Kelsen que se llamó De la defensa jurisdiccional de la Constitución. En esta obra, Hans Kelsen plantea que el defensor de la Constitución tenía que ser un órgano especializado en esos temas. Y fue cuando da origen el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Se plantea en Checoslovaquia, ¿ok? En Austria, en Alemania y en varios países europeos se empezó a establecer esta idea de un tribunal constitucional, de un tribunal de última instancia, de un tribunal especializado sobre esos temas. ¿Se comprende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Pero la realidad es de que había antecedentes de control concentrado de constitucionalidad. Por ejemplo, si no más recuerdo por ahí de 1812, no 1812 más o menos, cerca, tengo dudas, pero bueno, por eso le pongo eso. En lo que era la Gran Colombia, que abarcaba estados como Colombia, abarcaba también Ecuador, abarcaba Venezuela, abarcaba Bolivia, eh, me parece son esos, se establecía la existencia de una corte en Cundinamarca, ¿ok? Y esto fue un origen de un tribunal especializado en esos temas. Y en México tuvimos un antecedente en 1836 con el llamado Supremo Poder Conservador, que revisaba la constitucionalidad del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, pero bueno, más o menos iba quedando claro qué es el poder, control de constitucionalidad concentrado y el control de constitucionalidad difuso, ¿sí? Bien. O sea, es decir, hasta cierto punto, en resumen, podríamos decir lo siguiente.
control de constitucionalidad, podríamos decir que en el caso de el difuso, se va a tener en todas las autoridades, todos los jueces, sin importar su materia, sin importar su grado, sin importar su cuantía, sin importar su especialidad. Y el concentrado, en el caso de México, se encuentra en el Poder Judicial de la Federación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Siguiente. Control de constitucionalidad abstracto. Es decir, muchas veces ni siquiera hay una vulneración todavía, ni siquiera hay una afectación todavía a los derechos, ni siquiera se ha materializado, pero de forma preventiva, en este caso vamos a revisar la constitucionalidad de las leyes. Revisamos que estas leyes que se han aprobado no sean contrarias a la Constitución. Y en caso de ser contrarias, pues estas normas se van a inaplicar. ¿Tenemos ejemplo de un control abstracto de constitucionalidad? Sí, en la acción de inconstitucionalidad. Es decir, esta ley ni siquiera se ha materializado para un caso concreto, ni siquiera todavía se ha vulnerado un derecho. Ahí está, ¿sale? Pero de forma preventiva, vamos a ver que dicha norma no sea contraria a la Constitución. Entonces, su antecedente lo tenemos en artículo 105, fracción 2, acción de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? Y bueno, mis queridos maestros y maestras, llegamos al control concreto de constitucionalidad. ¿En qué consiste el control concreto? Bueno, en el control concreto ya hay una afectación. En el control concreto ya existe el acto de autoridad que vulnera los derechos. En el control concreto ya existe una afectación al interés jurídico del gobernado. ¿Se entiende? Y entonces vamos a combatir nosotros esa afectación, esa vulneración, para dejar sin efectos el acto de autoridad y en la medida de lo posible regresar las cosas al estado que se encontraba antes de la violación. Si nos queda claro entonces cómo desde la Constitución se van a hacer valer los derechos humanos. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí, compañeros? ¿No? Seguros. Bien. Bueno, mis queridos amigos, entonces, cerrando el comentario de lo que empezamos a revisar el día de hoy, entonces tomemos en consideración que nosotros para hacer valer estos derechos vamos a recurrir a estos sistemas de control de constitucionalidad que van a garantizar esta tutela de derecho. Entonces, ahí va. Seguimos para que entendamos este camino. A ver, nosotros vamos a seguir planteando ante los jueces cuestiones de legalidad. Vamos a seguirlo planteando, ¿sale? En este caso, llevamos toda una litis desde la acción principal y aquí en esta litis, compañeros,
hago un planteamiento, mi punto principal es el planteamiento de legalidad, pero también podría yo hacer un planteamiento de constitucionalidad, lo que conocemos con el nombre de control difuso de constitucionalidad, artículo primero de la Constitución, párrafo primero y segundo. Su señoría, cuando resuelva, tendrá que pronunciarse necesariamente sobre la legalidad, pero también tendrá que entrar a un análisis de constitucionalidad sobre el caso concreto. ¿Se comprende, compañeros? Ok. Este ejercicio de control difuso no significa que lo que aquí se pronuncie es definitivo, porque esta cuestión de constitucionalidad y de legalidad será analizada si existe una apelación, entonces la sala confirma, modifica o revoca. Y en este punto, si subsiste la violación, vámonos a presentar amparo directo. Se va a remitir al tribunal colegiado de circuito que corresponda cuando emita su sentencia del amparo. Sobre este punto en particular, compañeros, será definitivo lo que se pronuncie en temas de legalidad. Donde sí va a cambiar la cosa es en la cuestión de constitucionalidad, porque aquí pudiésemos plantear el tema de recurso de revisión en ese planteamiento de constitucionalidad que conocerá, que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ok, bien. Vamos a pasar a la siguiente unidad y que cuáles son los principales temas que estudiaremos.